Bueno, amigos, de regreso aquí en Info Análisis, como anuncié, nuestro invitado esta mañana es una persona que fue de los fundadores de la Cruzada Civilista. Por 2 años fue el primer director ejecutivo del Fondo de Emergencia Social, el FES, creado en el gobierno del señor Guillermo Endara Galimani, Dios lo tenga en la gloria. Y además fue presidente de la Cámara de Comercio y Agricultura e Industrias de Panamá en el año 1987. O sea, en plena crisis le tocó a Aurelio Barría presidir la Cámara de Comercio. Buen día, Aurelio, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Muy bien, y salud para todos. Gracias, igual. Va, adelante, Rubén o Camila. Bueno, Yeyito, a ti te tocó inaugurar una posición que después se convirtió en prácticamente una entidad autónoma, que era el famoso Fondo de Emergencia Social. Hay que recordar que cuando viene la invasión y entra el gobierno de Guillermo Endara, Panamá tenía un cierre bancario que creo que había durado 6 meses y el país estaba paralizado, la economía estaba paralizada y se justificaba la existencia del Fondo de Emergencia Social porque el presidente llegó y no tenía ningún instrumento para actuar. ¿Puedes explicar cómo fue el nacimiento del Fondo de Emergencia Social? Porque después se transformó y se distorsionó totalmente. Los ministerios no manejaban dinero, pero el Fondo de Emergencia Social se convirtió en un privilegiado del presupuesto nacional. Pero me permita adicionar, señor Murga, a su pregunta. Además, se convirtió en un foco de contagio, de corrupción, de una forma escandalosa. Aurelio Barría, adelante. Bueno, muchas gracias, buenos días. Primero que todo, estamos en un momento muy importante. La pandemia nos llevó a la cuarentena y la cuarentena no está en el próximo paso, que es la salida, la reapertura de las actividades en el país para poder volver a la nueva normalidad, o la nueva realidad que todos los panameños queremos entender y queremos empezar luego de más de 2 meses de encierro por la salud de nosotros y de nuestros conciudadanos. Efectivamente, en 1970, después de la invasión, el gobierno organizó una institución que no es exclusiva de Panamá. Era un concepto que venía desarrollándose internacionalmente por los organismos internacionales de ayuda social. Y era el Fondo de Emergencia Social, FES, que se crea en Panamá en el año de 1990. El presidente Endara delega en Billy Quijano la organización de este fondo y algunas personas pues elaboran lo que es el marco legal de poder crear una nueva institución con el objeto de poder asistir las grandes necesidades sociales que había en el país. Recuerdo que se me escapan algunos nombres, pero sencillamente recuerdo que el presidente Endara y Billy Quijano con el Carles me llaman y me citan para plantearme asumir la dirección ejecutiva de este fondo que reportaba directamente al despacho del presidente de la República. Este fondo que fue creado fue una organización relativamente pequeña, no subíamos de 35 funcionarios en aquella época, y el prospecto o el objetivo fundamental era generar empleo en las áreas más apartadas y a los niveles más necesitados del país, en las áreas rurales e inclusive en las áreas urbanas, con proyectos que pudieran ser identificados por las propias comunidades, pero fundamentalmente para que los trabajos se hicieran con las personas que trabajaban alrededor de estas comunidades. Y así recibirían pues con estas pequeñas obras la oportunidad de trabajar y tener algún ingreso en un momento cuando el desempleo era de los más altos en el país y no había una reactivación económica importante. Me imagino que la pregunta viene, Guillermo y Rubén y Camila, buenos días, porque sencillamente estamos atravesando unas circunstancias muy parecidas. El país, luego de esta crisis sanitaria, está enfrentando una situación muy delicada. Hay una perspectiva
de que habrá un alto nivel de desempleo, donde puede llegar no solo a 15%, que ya es una cifra verdaderamente grave, sino que puede llegar hasta 20%. Eso quiere decir que 1 de cada 5 ciudadanos del país en capacidad de trabajo puede no tener un trabajo o un ingreso. Y esto puede afectar a una familia con los dos pilares fundamentales, el madre y el padre. Entonces, en estos momentos donde tenemos que pensar racionalmente y controlar las emociones, debemos buscar soluciones. Yo creo que la época del diagnóstico sanitario está pasando. Todos conocemos cuál es la gravedad y todos tenemos que tomar conciencia y responsabilidad personal y en conjunto de la comunidad. Pero con ello también tenemos que buscar la forma de reactivar el país, porque no podemos pasar de una pandemia sanitaria a una pandemia económica, donde pueden muchas personas emocionalmente tomar decisiones que tendríamos que lamentar y por el otro lado afectar la vida de las familias y de sus hijos en momentos muy críticos. Así que sí se necesita ideas y renovar aquellas y reconstruir aquellos proyectos que de alguna manera sirvieron en algún momento y que desafortunadamente después, por el mecanismo que tenía el Fondo de Emergencia Social de actuar con cierta flexibilidad frente a las regulaciones que imponían las contrataciones públicas, evitar los niveles de corrupción que llegaron cuando el PAN utilizaron el vehículo y estrellaron el vehículo. Sencillamente eso, al principio que fue el Fondo de Emergencia Social y después se convirtió en el FIS, el Fondo de Inversión Social, porque la emergencia no puede ser eterna. Esto sí tuvo una desviación enorme, porque las instituciones son buenas, los hombres son los que cambiamos el rumbo de las instituciones. Yo creo que en este momento tenemos que abordar al gobierno para plantear soluciones que sean viables y sostenibles en el país. De lo contrario, la situación va a ser mucho más grave. Y por lo tanto, le invito a todos los ciudadanos a que en este momento seamos racionales, que el comportamiento y la conducta de la persona sea de responsabilidad altísima, no solo por su persona, por su entorno inmediato, por sus hijos, su esposa y sus hijos, y sus padres y familiares, y fundamentalmente por el país. Viene una época de grandes sacrificios y los sacrificios empiezan en casa con uno y uno tiene que empezar a darse cuenta que las cosas no van a ser igual. Camila, va a haber necesidad de cambio. Adelante, Camila. Sí, yo tenía una consulta, porque le he escuchado a algunas personas, muchas del sector privado, decir que esta crisis es peor que la de finales de los 80 e inicios de los 90. Pero que me cuesta un poquito dimensionar, no solamente porque no la viví, sino porque o sea, allá los bancos estaban cerrados, no había nada de flujo ni siquiera. Entonces, si nos podía explicar un poco, el país se logró recuperar de esa y recuperar astronómicamente. ¿En qué se diferencia la crisis actual y cuáles son medidas que se podrían tomar iguales a ese momento y cuáles deben ser diferentes? Bueno, fundamentalmente es que estamos 32 años después de aquella crisis que ocurrió desde 1987, se acentuó 1988 y luego de las elecciones fue mucho más grave cuando se anularon las elecciones de mayo de 1989. La otra diferencia es que el país no vivía la bonanza que estuvimos viviendo en los últimos años en este país económicamente, con todos los problemas de corrupción que ha habido. El crecimiento económico de Panamá estaba en niveles muy superiores a lo que se encontraba en 1987, porque había un gobierno militar dictatorial que estaba controlando la situación en el país y no permitía el desarrollo de las libertades y, fundamentalmente, las inversiones. Uno de los elementos adicionales es que el problema era fundamentalmente en Panamá. El problema de ahora es a nivel mundial y lo tienen todos los países. Y nosotros somos parte de ese entorno global donde todos los países estamos en la misma situación de poder salir de esta crisis. Y yo quiero empezar con lo que quizás vaya a terminar después con el mensaje. Es que si ustedes recuerdan, Camila, hace muchos años
no sé si hay, éramos mucho más jóvenes, hubo un accidente aéreo, de un avión en los Andes, donde unos deportistas, el avión cayó en los Andes y este grupo que estaba de personas que se encontraban en el avión, estaban esperando que los rescataran, porque sencillamente era lo lógico y lo procedente. Sin embargo, uno de los deportistas que se encontraba en el avión escuchó por la radio que él tenía que las decisiones del gobierno eran de suspender el rescate porque no habían encontrado a los sobrevivientes. En ese momento, la reacción de él fue combinada, positiva y triste, pero positiva ante todo en el saber y sentir que él ya no podía esperar que los otros le resolvieran el problema, la parte externa. Tenía que buscar una solución de adentro y fue cuando se decidieron a salir a buscar esa solución. Y eso es lo que yo quiero traer al momento, Camila, de la diferencia, que nosotros tenemos que pensar que no es el hermano mayor, el Estado, el gobierno y las instituciones del gobierno las que nos van a resolver el problema. Nosotros como una sociedad capaz, firme y trabajadora, participativa, tenemos que dar el paso adelante para resolver esos problemas como lo hicimos en 1989. ¿Y cómo se puede ver ese paso? O sea, o podemos expandir el bloque siguiente, pero ¿cuáles son esos pasos que se pueden tomar? No solamente para reactivar, sino para asegurarnos de que nadie se quede atrás. Bueno, primero que todo, individualmente tenemos que aceptar que tenemos un grave problema. Es como cuando tienes, y desafortunadamente tienes una enfermedad difícil, vamos a llamarla un cáncer, una enfermedad terminal. Tú tienes que aceptar que tienes un problema y tienes que aceptar y tienes que tener la voluntad de que lo tienes que resolver, no solo con tu iniciativa, sino con las personas y el entorno. Tú no le puedes pensar que va a venir un médico solamente a resolverlo. Tú tienes que poner de tu parte. ¿Qué medidas debemos tomar? Pues debemos que aceptar que va a haber cambios, que los colegios y las escuelas van a tener que tener otro calendario, otro ritmo y otra disciplina. Que las empresas en este momento, para poder subsistir, como si estuvieran en un bote, en una canoa que está llenándose de agua, tiene que sacar un poco de peso para poder balancear y equilibrar el balance de la economía de su empresa y poder sostener, porque de lo contrario, todos los que van en el bote se van a hundir. Voy al corte comercial, tengo que ir a un corte comercial. Aurelio Barría, regresamos en breve aquí en Info Análisis, haciendo un análisis acerca del impacto que tiene y que va a tener en el futuro esta pandemia que está azotando a la humanidad, y de la cual Panamá no es ajena. Viene más en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, de regreso aquí en Info Análisis, nuestro invitado es Aurelio Barría, él es expresidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, fue uno de los líderes de la cruzada civilista en su debido momento, en la década de los 80. Pero Aurelio, hay una noticia que me ha inquietado, y es que el sector de los trabajadores anuncia la suspensión de su participación en lo que se conoce como la mesa tripartita de diálogo que ha organizado el Ministerio de Trabajo. Su opinión, su perspectiva como representante del sector empresarial, ¿cuál es? Escuché anoche que habían las 8 organizaciones sindicales que forman parte de la mesa del diálogo laboral, se habían retirado, no habían cancelado su participación, se han retirado. Suspendieron su participación para buscar quizás algunas otras alternativas y poder evaluar las propuestas que el gobierno estaba trayendo a la mesa y que estaba planteando con los empresarios y evidentemente con los trabajadores también. La situación es compleja porque no se puede poner el peso del sacrificio en los trabajadores, pero tampoco se puede obviar que la empresa es la empresa privada, la generadora de empleo. El gobierno no genera empleo. Los que pagamos impuestos y los que generamos riqueza somos los ciudadanos y son las empresas. El gobierno, que en algunos momentos debe hacer unas inversiones públicas muy importantes, utiliza los recursos de los impuestos para preparar un presupuesto y ejecutarlo. Pero los empleados públicos no son las personas que en este momento generan la riqueza en este país, pero son en este momento los trabajadores
informales, desafortunadamente, y las empresas y los trabajadores de muchas empresas privadas, los que tienen los contratos suspendidos de trabajo, los que están sufriendo el desempleo más alto, porque el gobierno en este momento hasta ahora, que tiene una planilla de aproximadamente 400 millones de dólares, no ha tomado ninguna decisión de rebajar o descontar 20% de ese fondo para contribuir a asistir a los trabajadores formales que han quedado suspendidos ni a los trabajadores informales. Esos fondos, si utilizaran un 20% de recorte, de sacrificio, serían como 80 millones al mes que pueden usarse para bonos, para usarlo en bonos o asistencia. Y en este momento, evidentemente, los trabajadores se han retirado porque ellos están percibiendo o piensan que el peso del sacrificio va a ir directamente al trabajador o al empleador de las empresas privadas. Yo tengo un punto importante, señor Barría, y es la posibilidad de que los trabajadores del sector público se le haga algún tipo de recorte, algún tipo de medida de sacrificio también. Señor Murga, ¿usted qué opina de eso? Bueno, yo creo que tenemos que hacer una evaluación completa aquí en Panamá, porque aquí hay una realidad, Barría, y es que no cabe un local comercial más en Panamá, no cabe un local de oficina más en Panamá, y sin embargo todo lo que se construye en Panamá son locales comerciales, centros comerciales, y esto está lleno de locales vacíos. Ya por primera vez tú no veías un local vacío en Multiplaza, ya están vacíos en Multiplaza, ya están en algún mall vacíos. Es por la pandemia, es por la pandemia, señor Murga. Sí, pero una pandemia y una realidad, Guillermo. Hay una saturación de locales de oficinas. ¿Por qué? Porque ya el celular prácticamente ha reemplazado muchas oficinas. Entonces, pero insistimos en lo mismo. Y yo no sé hacia dónde vamos, si vamos a hacer más locales comerciales o qué. Porque todas las casas populares, a nivel popular, las hace el Estado, las hace el gobierno. Porque la empresa privada no se mete a hacer casas para el sector popular, que es el que las necesita, que es el que necesita casas. Los sectores populares no son beneficiados por la empresa privada en la construcción de viviendas, dice señor Murgas. Sí, no, las hace todo el Estado. Por eso, ¿qué responde el señor Barría? Principalmente el Estado ha construido en varias de las administraciones, y es cierto, muchas casas de interés social. Sin embargo, ha tratado de incentivar la construcción de casas de menor de $60,000, dándole algunos incentivos a la empresa privada, como asistencias, intereses preferenciales, un pago importante que aporta el Estado. Sí, quizás no ha sido suficiente, pero para responderle a Rubén, el mundo está cambiando por el comercio electrónico, el e-commerce, la compra online. Es una situación que se está dando en muchos lugares y encontramos que en grandes países como Estados Unidos los centros comerciales están reduciendo y muchas empresas comerciales están oyendo al Chapter 11, o sea, al cierre de la empresa para reorganizarla, o están cerrando las opciones de compra física y se están buscando las opciones de atender la demanda de los clientes y consumidores en forma electrónica. Y eso va a seguir pasando. Esos son el cambio, señor Barría, es fácil, vamos a resumirlo así. Son los tiempos y hay que ajustarse a los tiempos, es una realidad. Camila. Sí, yo quería hablar un poco sobre soluciones exactas, sobre soluciones un poco más precisas. O sea, ¿cuáles son algunas cosas que puede hacer la empresa privada? O sea, que involucren también, porque aquí todo el mundo está teniendo que hacer sacrificios, pero ¿cuáles son algunas cosas que puede hacer la empresa privada y cuáles son algunas cosas que van a estar en manos del gobierno en ese sentido, en una reactivación? ¿Cuáles son algunos pasos que se pueden tomar, tomando en cuenta su experiencia de hace 30 años? Voy a empezar con la del gobierno, de la institución pública. El gobierno es un gran inversionista en obras de infraestructura pública porque generan las necesidades de cubrir esos requerimientos en salud, en educación, en logística y en otras facilidades que requiere la ciudadanía para poder adaptarse a los cambios y al progreso que el país. El gobierno va a tener que seguir invirtiendo,
pero eso sí, racionalmente y evitando la corrupción que puede ser dañina y es el cáncer que consume las inversiones públicas, como lo hemos visto en varias administraciones anteriores en este país. El virus, es el virus. Enorme, eso tiene un costo enorme, porque si esos fondos se administraran correctamente, pudiéramos tener hospitales terminados, pudiéramos tener muchos otros recursos disponibles que ahora nos hacen falta. Entonces el gobierno sí debe invertir, sí debe endeudarse a los límites donde podamos pagar, a los límites, como si bien se dice en el dicho popular, hasta donde la manta nos alcance. Tú no puedes ir más allá de donde la capacidad tuya de pago a largo plazo no lo puedas enfrentar. Entonces, sí se requiere la inversión bien administrada y evitando la corrupción con leyes muy fuertes en las contrataciones públicas y rendición de cuenta de todos los funcionarios, porque tenemos un gran problema que muchos funcionarios están llegando a los gobiernos y no solamente los anteriores, sino este también, y su propósito es poder aprovechar de las oportunidades que le dan. Y eso no solamente es a nivel del Ejecutivo, del Legislativo y de los gobiernos descentralizados en las alcaldías y corregimientos. Y esa es una realidad que tiene que cambiar en este país, porque de lo contrario va a haber una explosión social que no va a poder enfrentar la crisis. Sí. El otro tema es que la empresa privada tiene que buscar la manera de tener una solución sostenible. Camila, si una empresa antes vendía $100,000 o 100 y ahora vende con una estructura, con un gasto operativo fijo, con un gasto variable, el overhead, o sea, el gasto de operar la empresa, lo hacía con 100,000 de ingresos o de venta, ahora lo va a hacer con 50,000. Obviamente se tiene que reorganizar, se tiene que reestructurar, y cuando tú oyes empresas como la TAM, como Avianca, como Hertz, a nivel mundial, que piden acogerse a Chapter 11 o a la ley de insolvencia que se le llama en otros países, pues este es el camino para poder reorganizarse y poder sostener la empresa hacia los cambios hasta que gradualmente vayamos volviendo a esos niveles. Y desafortunadamente, muchos de los recortes que se tienen que hacer en los gastos es el gasto en recursos humanos, el gasto de la planilla. Tienes que reestructurarlo. ¿Y ahí qué hace el gobierno? Porque, o sea, yo entiendo que esto todo es un ciclo. Entonces, o sea, ¿qué puede hacer el gobierno? Porque, por ejemplo, hay otros países que tienen programas de desempleo, que hay como un seguro de desempleo. En Inglaterra, por ejemplo, tienen uno. Estados Unidos tiene uno. Que a uno le pagan o parte, o sea, como un salario mínimo, o sea, como un salario mínimo. Las empresas aportan a un fondo para cubrir el desempleo de los empleados de su empresa cuando estos están en un momento como este. En Panamá existe una medida así de protección. No hay tal medida, en Panamá no hay tal circunstancia, no tenemos esa previsión y no tenemos ese sistema dentro de las estructuras de costo de las empresas. María, tengo 3 minutos, me gustaría así que me resumen 3 minutos su opinión acerca de lo que se llama el bloque 2, que incluye obras públicas, por ejemplo, minería no metálica, las industrias, las iglesias, los parques. ¿Cuál es su opinión acerca de este bloque 2 en este momento y hasta ahora? Bueno, yo creo que es muy poco y muy tarde para decírtelo de una manera breve. Por favor. Siento que sí hay una responsabilidad, pero la responsabilidad tiene que ser individual. El gobierno no puede ser el que nos trate como niños irresponsables, que sencillamente no vamos a cumplir con las medidas. Señores, yo creo que hemos vivido responsablemente por 60, 70 días una cuarentena. Yo creo que hemos aprendido mucho. Habrá un porcentaje muy pequeño de personas irresponsables, pero que no sabemos las necesidades como personas que viven del día a día y que tienen que salir a la calle. Bueno, esos son los menos. Tenemos que buscar la manera de reabrir la economía guardando las discreciones, la responsabilidad de cuidarnos nosotros y a terceros, a nuestros colaboradores, a nuestros familiares, a nuestro entorno, cuando vas a un autobús. Pero eso va a requerir de que se respete la responsabilidad ciudadana. Nosotros tenemos aquí que entender que la conducta de las personas está cambiando, pero no puede ser que la conducta de la persona se enfoque como si fueran niños incorregibles. Sencillamente, creo que el bloque 2 va a abrir la próxima semana o cuando se haya anunciado con tantos cambios, pero no solo el bloque 2. Si se ha suspendido la cuarentena a partir del próximo lunes, tengamos la visión de que hay otras actividades que responsablemente
tienen que abrir. Si no, las empresas, los empleados y las familias de esos empleados van a sufrir una pandemia económica mucho mayor que nos puede llevar a otra tragedia. Esa era en el fondo esa era la pregunta y la respuesta que esperaba yo, señor Barría. Oiga, muchas gracias, señor Barría, por estar con nosotros aquí en Infoanálisis esta mañana. Ha sido usted muy amable por sus buenos aportes. Nos quedamos cortos. Seguro. Tendremos otra sesión posterior. Gracias, señor Barría. Gracias, Camila y Rubén también. Vamos a la corte comercial. Están escuchando Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, amigos, vamos a hablar del momento, sobre todo el presente Comisión de Futuro. Me explico. La cuarentena se va a mantener hasta el 31 de mayo. Ya tenemos que 70 días de estar nosotros responsablemente cumpliendo con las indicaciones que nos ha dado el Ministerio de Salud, etcétera, de una forma que yo reconozco que ha sido así. Mi pregunta es la siguiente: con esta apertura ya ineludible que va a seguir creciendo, ¿está la ciudadanía debidamente informada acerca del coronavirus y cuáles son los requerimientos? Por ejemplo, la distancia social, lavarse las manos. ¿Estará la gente debidamente informada al respecto y concientizada, en la opinión de ustedes? No, yo pienso, Guillermo, que la gente en la cuarentena se ha portado bastante bien. Muy bien. La ciudadanía. Yo considero que yo me he portado bastante bien. Hablemos los terceros, hablemos de la ciudadanía. Vamos a hablar de la ciudadanía. Pero yo he visto a los vecinos, a la gente de mi edad, portarse bien. Entonces, eso es indiscutible. Lo que pasa es que hay gente que quiere educar con el regaño. Mi primera maestra de kinder, ella nunca me ponía... Usted está hablando que el gobierno pretende a regaños llevarnos a punta de regaños. Okay. O sea, el problema de los que manejaban era el regaño permanente. El jefe de la policía que todos los días regañaba a una comunidad que estaba bien portada. Okay. Porque había y exhibían a los pobres, los sacaban retratados, filmados, caminando y poniéndoles castigo. Entonces, eso no hicimos un trabajo docente, Guillermo. ¿No hicimos quién? ¿Quién no lo hizo? No lo hizo el Estado. Okay. Un trabajo docente para que la gente se quedara. Para Camila, que ¿usted está de acuerdo con que el Estado no ha hecho su trabajo en materia de comunicación en ese sentido, Camila? Y obvio, más que la comunicación, me parece importante hablar de las redes de apoyo social. Y es por eso que yo estaba preguntando sobre qué medidas va a tomar el gobierno, porque yo creo que nadie es lo suficientemente iluso para no pensar que va a haber un cierto nivel de desempleo después de esto. Ya está confirmadísimo por las autoridades. Y si bien el sector privado tiene una responsabilidad de tratar de minimizar eso al máximo, el gobierno también tiene una responsabilidad de ver qué tipo de apoyo le va a dar a las personas que lamentablemente se vean afectadas por eso y qué va a hacer para brindarles oportunidades a futuro. Y, por ejemplo, yo entiendo el razonamiento de abogar por la construcción de obras públicas porque producen empleo. Eso lo sabemos. Pero es un empleo finito. O sea, es una inversión muy alta con una cierta cantidad de empleos y luego cuando se acaba, se acabó. O sea, cuando se acabó el puente, hasta ahí dio empleo. Versus otro tipo de inversiones en capital humano. Por ejemplo, vemos que le recortaron $25 millones de presupuesto a la Universidad de Panamá. Está comprobadísimo que en estos momentos lo que se necesita es innovación, es investigación para el desarrollo. Y cuando uno le quita una pata, porque no solamente la universidad es la que sufrió cortes, varias universidades sufrieron, pero sabemos que la Universidad de Panamá fueron $25 millones. Con eso se le está restando la capacidad de crear los empleos del futuro. Entonces, aquí yo veo que hablamos mucho de obras públicas, pero no veo que se hable de producción, o sea, de generar esas cosas que no conocemos todavía, que al final son los que pueden mover el desarrollo de Panamá. Vamos a ver Costa Rica, nuestro vecino. Costa Rica, por ejemplo, para enfrentar la pandemia, como ellos sabían que como es un tema mundial, podía haber desabastecimiento de una serie de insumos,
ellos comenzaron a usar sus universidades y algunas empresas privadas se sumaron, algunas que no estaban operando para lo que fueron hechas, para empujar por ellos mismos desarrollar sus propios insumos. Y estaban haciendo hasta los hisopos, que es como el palito ese que uno le mete en la nariz para probar el hisopo. Hasta eso lo estaban produciendo, estaban moviéndose para producir en Costa Rica, para evitar tener que depender de importaciones en caso de que hubiera un desabastecimiento mundial. O sea, lo que digo es, y sí, aquí la Universidad de Panamá se abocó a producir para donar ciertos cobertores de plástico, por ejemplo, pero estoy hablando de más allá. O sea, esa cultura que necesitamos tanto a nivel privado como gubernamental. O sea, de invertir en el mañana. Pero ¿sabes qué? Yo quiero tomar eso, Camila, porque le doy la razón. ¿Sabe por qué? Tradicionalmente aquí, lo que se ha hecho cuando se habla de recorte, de austeridad, lo primero que se golpea en la Universidad de Panamá, que me parece que es un error gravísimo. ¿Por qué razón? Porque eso conspira exactamente contra lo que es, por lo menos en este gobierno, iba a ser la estrella. A mí me interesa saber proporcionalmente cuánto le quitaron a cada institución, porque claro, supuestamente los 2.000 millones de dólares que recortaron del presupuesto, supuestamente fue dividido entre todas las instituciones, excepto la Caja de Ahorros y como dos más, supuestamente. Yo quiero ver ese desglose. Okay. Pero lo que me refiero es que el tiempo se nos va. Yo quiero una pregunta, tengo inquietud. Y es que de acuerdo a las cifras que se han generado por parte del Ministerio de Salud, y esta pregunta va para usted, señor Murga, su opinión, dice que los ciudadanos entre 20 y 50 años, 20 y 50 años, representan el 76% de los contagios en Panamá, señor Murga. Antes se hablaba de 60 para arriba, usted recuerda. Ahora resulta que los números hablan de que es de entre 20 y 50 años el 76% de los contagios. ¿Qué opina usted, señor Murgas? Bueno, sí, porque los niños prácticamente no se contagian. No, hablando de que se habla de gente de 20 años. Antes no se hablaba de eso. Sí, no, pero que es la gente que está en la calle, es la gente activa que está yendo a trabajar. Sí, pero son gente en ese rango de edad de lo que estoy hablando. Y a los niños los hemos limitado porque no hay clases, ¿no? Entonces sí. Eso ya... estoy hablando de gente de 20 años a 50, señor Murga. Claro, pero eso evita que haya más contagios. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque es bueno que la gente habla de Costa Rica como un ejemplo. Costa Rica es totalmente distinto a Panamá. Costa Rica casi es un país socialista. Todo está socializado. Tú entras a una farmacia en Costa Rica y solo vende medicina. Es incapaz de vender soda, de vender chicle. Sí, pero yo estoy hablando de las universidades. Yo estoy hablando de la cultura de investigación y desarrollo. Sí, las universidades, pero todo es así. Costa Rica es el mejor ejemplo, un país que no se parece en nada. Hablamos de Panamá, señor Murga, no perdámonos en Costa Rica, Panamá, en la situación. Pero no, porque es que Costa Rica es un ejemplo que nos lo enrostran en la cara cada rato. Y tienen razón de enrostrarlo porque son diferentes, los chicos son diferentes. Bueno. Son diferentes hasta en el fútbol. Nosotros antes nos jactábamos que estábamos por encima de Costa Rica. Hoy día es otra realidad. Pero para mantenernos un poquito enfocados, a lo que estoy tratando de llegar es que yo no he visto ese chip de, ok, desastre, vamos a aprovechar y vamos a no tratar de restaurar todo lo que sino qué estamos haciendo para el futuro. No he visto esa conversación, no la he visto todavía. Por ejemplo, vimos el desastre que fue el Meduca, y o sea, la comunidad educativa en general en poder adaptarse a los tiempos. Es porque desde que los 90s existen las laptops, bueno, no las laptops, pero bueno, las computadoras y un sistema de internet, de los 90s nadie se le ocurrió que debían formar a los educadores para poder usar esos implementos. Desde los 90s a nadie se le ocurrió, aparentemente, que había que invertir duro en ese sector. Entonces ahora, cuando se necesita, los educadores todavía estaban en un momento de tiza y tablero. Entonces, o sea, a partir de mañana, de ayer, en ninguna facultad de educación deberían estar, o sea, todo debería enfocarse a adaptarse a las tecnologías existentes y cómo ese educador se va a poder evolucionar hacia el futuro. Al futuro que no conocemos. Y no lo digo, y esto no es una crítica a los educadores, estoy hablando del sistema que no los preparó. Porque hay educadores muy buenos y con mucha vocación y que han hecho lo imposible para adaptarse. Pero lo que digo es que
el sistema está atrasado. La Facultad de Educación, la Facultad de Docencia, ¿no? De Pedagogía, no sé cómo se llama, no se enfocó en verdaderamente formar docentes del futuro, y el futuro es hoy. Usted es maestro, señor Murga, ¿qué le parece ese comentario, Camila? Bueno, Guillermo, los niños ya saben cómputo en Panamá. Los niños, porque los niños, un nieto de uno a los 3 años ya está manejando un celular que es una computadora. Entonces, ellos le enseñan a los maestros eso. Así que ese no es el problema de Panamá. No hay nada que cambie una buena clase, una buena charla educativa por encima del uso de la computadora, Guillermo. Okay, oiga, eso está probado en el mundo, que una buena charla, un buen maestro en el aula de clases se necesita para explicar las clases. Yo quiero aclarar que el Ministerio de Educación, ojo, ha presentado ante la Comisión de Educación... No, pero si aquí Martinelli Guillermo metió la computadora y no dio resultados. Pero por ejemplo, señor Murgas, a mí me parece increíble que no exista, porque se ha tratado de hacer anteriormente, e incluso hay un proyecto de ley en la Asamblea actualmente para hacerlo, que fue presentado pre-pandemia, fue presentado a finales del año pasado, y no ha visto, pero es que ni un rayo de luz. Y es cómo Panamá quiere ser un centro financiero y quiere jactarse de que tiene todas estas cosas y no tiene un internet básico a nivel nacional. O sea, una red básica de internet a nivel nacional. O sea, eso es algo que se necesita hoy en día, que nos va a ayudar a empujarnos hacia el futuro, porque le da oportunidades a las personas que no tienen un plan en su casa, de por lo menos poder mandar una aplicación de trabajos del parque, de que, espérate, por fin tengo acceso a mi email, puedo mandar esto, puedo pagar mis cuentas, o sea, se necesita la infraestructura. Pero el Ministerio de Educación... Internet, sino que no tenemos ni siquiera una buena energía. Sí. Se va a cada rato la luz. Y el agua. Y cuando se va la luz, se va el agua en los lugares. Entonces, nosotros tenemos que revisar las cosas. El doctor Ernesto Pérez Valladares pudiera explicarnos, porque él hizo una cosa, pero cuando se estatizaron muchos bienes del Estado, pero no se hizo el ente regulador adecuado, no se tomaron las medidas para que el ente regulador fuera una fuerza vigilante. No, pero el doctor Valladares ayer nos dijo, Rubén, acuérdense, el doctor Valladares él mismo ayer nos escribió diciendo que comenzó bien y que se fue distorsionando. Pero yo quiero, antes de terminar, anunciar que el Ministerio de Educación ha presentado a la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional lo que ellos denominan su plan estratégico de retorno a clases o de regreso a clases en 2 meses. Se está hablando de que puede ser que se dé lo que se llama la educación presencial, Semipresencial. En el mes de julio, ¿no? Así que quería poner eso sobre la mesa, esa es la proyección. No, pero no sería presencial desde julio. Yo tengo entendido que sería a distancia. Julio, séptimo mes de julio. Yo tengo entendido que igual que no es que van a regresar a las clases en junio necesariamente. Por eso dije que la parte presencial quise advertir. Pero, Guillermo, las escuelas privadas están volando, están dando clases. Y eso no lo sabe el Ministerio de Educación. Las escuelas privadas de Panamá están dando clases. No, Rubén, no todas. Están volando. No todas, no. Bueno, esa diferencia es importante. Las buenas escuelas privadas están dando clases y están volando, Guillermo. Tenemos dos tipos de educación. Una de educación para los niños bien y otra para los demás. Y eso es responsabilidad del Meduca. Claro, por supuesto. Pero tenemos que irnos. El equipo de Infoanálisis. Camila Gámez. Rubén Darío Murgas. Y Guillermo Antonio, nos vamos. Gracias.